Pompeya, siglo I después de Cristo. Una rica ciudad romana en el sur de Italia. Lejos del bullicio de Roma y con una de las mejores ubicaciones del Mediterráneo, es el lugar donde veranean los romanos ricos, aficionados a la buena vida. Pero en el año 79, la vida se detiene para siempre, cuando la erupción del monte Vesubio engulle Pompeya. Se veía una especie de paisaje lunar porque no quedaban plantas. Solo quedaban los restos de los edificios sobresaliendo en la pila y las cenizas. Entre las ruinas de esta ciudad enterrada, destaca por su riqueza y por su estilo un espacio en particular, la Insula Occidentalis. En estas casas se aprecian todos los lujos de la época. Las casas eran enormes, con hermosas terrazas, saneamientos, fuentes, jardines. Una de estas lujosas mansiones es de especial interés. La casa de la biblioteca está llena de misterios sin resolver. Con cada nuevo descubrimiento, los expertos conocen más la historia de sus ricos habitantes. Pompeya es el sueño de todo arqueólogo, porque todo quedó tal como estaba y lo estamos devolviendo a la vida. Pompeya, últimos misterios revelados, episodio 1. Pompeya es un emplazamiento de la antigüedad único. Esta ciudad romana, donde vivían 20.000 personas, se ha conservado durante siglos bajo las cenizas. Ahora el equipo del Parque Arqueológico trabaja en este espacio impresionante, revelando los pasados esplendores de la Insula Occidentalis, el exclusivo West End de Pompeya, donde los ciudadanos adinerados vivían entre lujos. Desde aquí tenemos un buen panorama de todo el barrio de la ínsula. Se ven claramente las fachadas de las casas. Las excavaciones comenzaron en la década de 1960 y continuaron hasta mediados de los 70. De hecho, el trazado de la ínsula es bastante conocido, pero todavía no tenemos acceso al interior de muchas casas. Hace 40 años, las excavaciones del interior de las casas se suspendieron. Ahora han comenzado de nuevo y los arqueólogos esperan hacer hallazgos valiosos y abrir pronto esta parte de Pompeya al público. Este impresionante complejo se encuentra entre Porta Marina y la Puerta de Herculano y cubre 15.000 metros cuadrados. Contiene 4 villas: la de Maius Castricius, la de Fabius Rufus, la conocida Casa del Brazalete de Oro, y por último, la Casa de la Biblioteca. Esta Avenida de los Millonarios es un testimonio del estilo de vida opulento que disfrutaban los ciudadanos más ricos del Imperio Romano. Pompeya era el paradigma de una ciudad de clase media con infraestructuras, muchos baños termales, acceso al mar, tiendas. Allí la vida era fácil. Era una ciudad muy parecida a las que hay hoy en la costa mediterránea, como Saint-Tropez. No había mucha diversidad social, no había barrios pobres en Pompeya. Las suntuosas villas de la Insula Occidentalis se construyeron tarde, cuando la ciudad perdió su papel de plaza fuerte. En el siglo I a.C., la ciudad cambió mucho. La muralla que la rodeaba ya no era necesaria. Así que los patricios adinerados construyeron casas usando la muralla como apoyo y dando lugar a un nuevo tipo de residencia: villas de varios niveles con terrazas y vistas sin obstáculo de la bahía de Nápoles. Era una zona bastante especial porque tenían cerca el bullicio de la ciudad,
donde siempre había actividad. Pero luego entraban en la casa y se encontraban con el tranquilo esplendor de los jardines. Estaban frente al mar, lujo, placeres y paz. Era un barrio rico, exclusivo, porque las casas eran enormes, con hermosas terrazas y saneamientos, fuentes, jardines. Eran muy grandes, mucho más que las del centro de la ciudad, donde las viviendas eran más pequeñas. Suponemos que los residentes eran pompeyanos muy ricos o romanos que viajaban hasta Pompeya en verano para evitar el calor de Roma. En este exclusivo barrio de casas de lujo, los arqueólogos se están enfocando en la casa de la biblioteca. Como la mayoría de los edificios de Pompeya, estaba totalmente enterrada. Y como se aprecia por el balcón y la terraza, aún no se ha excavado por completo. Hemos descubierto algo del suelo y las terrazas. Y ya podemos imaginar las vistas que se tenían desde la casa. Esta tierra que hay bajo los edificios de la ínsula Occidentalis indican que sería una zona semipantanosa con marismas, cerca de las salinas de Pompeya y la zona portuaria. Los privilegiados residentes de la ínsula Occidentalis disfrutaban de una vida llena de lujos, con una magnífica vista del mar Tirreno. La idea de abrir la casa a las vistas del Golfo de Nápoles y hacer terrazas y grandes ventanales hacia el mar es esencial. Pero es un elemento muy innovador en la arquitectura romana. La ínsula Occidentalis también significaba otra cosa, significaba un continuo perfecto, la idea de la villa romana totalmente inmersa en un contexto natural. En este caso el vínculo con el contexto era más fuerte que nunca porque tenían el mar a un lado, es decir, el dominio sobre la naturaleza, y por otro lado tenían el elemento verde dentro de la propia villa, el viridarium, el jardín con peristilo. Los habitantes más acaudalados de Pompeya hacían alarde de su riqueza adornando sus villas con magníficos frescos. Representaban frondosos paisajes y jardines con todo tipo de animales y plantas. La clase dominante mantenía una fuerte conexión con la naturaleza, aunque estuvieran muy interesados en sus iniciativas comerciales y negocios. Es importante entender que estas nuevas villas estaban ubicadas en ese lugar para seguir de cerca el desarrollo de nuevas fórmulas económicas. Estar frente al mar les daba a los nuevos armadores y contratistas la posibilidad de ver de primera mano cuál era la situación de los barcos que llegaban y salían del puerto. Casi 2000 años después de la catástrofe, arqueólogos e historiadores se preguntan quiénes eran esos habitantes de clase alta de esta zona de Pompeya. Podemos aventurar qué tipo de familia vivía en la casa de la biblioteca. El cabeza de familia debió ser alguien importante, alguien de la aristocracia que poseía tierras en la región y que vivía del comercio del vino, el aceite o una actividad similar. Trabajaría sobre todo en el ámbito comercial, en los negocios, y había muchos como él en Pompeya. En cualquier caso, tendría ingresos altos o no podría permitirse una casa tan buena. Dado su estatus, tal vez ocupaba un cargo político. El padre era pater familias, el sostén de la familia y responsable de la casa. Su esposa, la mater familias, la madre de la familia, le seguía en la jerarquía. No eran mujeres modestas o sumisas. Disfrutaban de ese papel de dueña de la casa y estaban muy orgullosas. La pareja traería niños al mundo. Esa era una de sus funciones sociales. Pero no tendrían muchos hijos porque eso dividiría la herencia. Y el padre no quería eso.
Por eso las familias numerosas eran raras en la antigua Roma. Y en Pompeya, aunque las casas eran grandes, ninguna familia tenía muchos hijos. En la casa de la biblioteca, las pistas sobre el carácter del cabeza de familia se encuentran en los frescos. Solo ciertos arqueólogos tienen la oportunidad de verlos. Cada vez que entro en una casa pompeyana, siento la misma emoción que la primera vez. La sensación de ver las pinturas que vieron esas personas hace siglos, de mirarlas como ellos las miraban, para entender la forma de pensar de esa época, la psicología de los hombres y mujeres que vivían en estas casas, su forma de vida, sus hábitos. Aunque muchas casas pompeyanas llevan el nombre de su dueño o de un dios, esta lleva el nombre de un hallazgo que se hizo aquí. Esta casa se llama la Casa de la Biblioteca porque durante las excavaciones encontramos restos de un gabinete de madera que seguramente albergó los volúmenes, es decir, los pergaminos de una biblioteca personal. La sala de lectura estaba en el centro de la casa de la biblioteca. Era una habitación de unos 10 metros cuadrados, donde el propietario recibía a sus invitados. No todas las casas tenían sala de lectura. Era un privilegio de la aristocracia o de la gente muy rica. Los libros eran caros. La materia prima era el papiro y además esos libros se copiaban a mano con el consiguiente gasto de tiempo. Pocas personas tenían alguno en casa. Desde luego, un plebeyo o una persona cualquiera no podía tener tantos libros, y menos algunos en concreto. Cuando el dueño de una villa romana recibía a alguien, su primera preocupación era lucirse ante el invitado, mostrar sus posesiones, porque eso le daría una reputación, y esa fama era necesaria para ocupar una posición en la alta sociedad. Ese tipo de hábitos sociales también los encontramos en Pompeya. Al dueño de esa casa le gustaba tanto leer y escribir que tenía su propia biblioteca. Podemos hacer suposiciones. ¿Era abogado? ¿Filósofo? ¿O sería dramaturgo? En esta biblioteca, una de las paredes estaba cubierta por un ostentoso fresco. Representaba a Filóxeno de Citera, poeta y compositor de la antigua Grecia, nacido más de 400 años antes de la erupción del Vesubio. Los arqueólogos lo han identificado por la inscripción en la base del fresco. Filoxios, Filóxeno de Citera. Era un poeta poco conocido, no como los poetas clásicos que todos hemos estudiado, Homero, Virgilio. Era un poeta especial. Así que el dueño sintió la necesidad de escribir quién era, el filósofo Filóxeno de Citera. Pintando a Filóxeno de Citera en su biblioteca, el dueño quería presumir de su conocimiento por los escritores clásicos. Es decir, estamos tratando con un esteta versado en escritores antiguos. Ya era antiguo para él que tenía una biblioteca muy hermosa, acorde con el estado del personaje representado. Aunque tenían una vida privilegiada, los habitantes de la casa de la biblioteca no se librarían de la inminente tragedia. Pronto caería sobre ellos toda la fuerza del Vesubio. Algunos pompeyanos sabrían que esta zona podía tener actividad volcánica, pero la mayoría de los habitantes de esa época ignoraba por completo este dato. Pensaban que esto era una montaña, aunque vieran la forma irregular de las laderas de la montaña.
Pero no se lo planteaban. Vivían aquí, muy cerca de una montaña alta, sin sospechar que era un volcán. Los pompeyanos nunca habían visto que esta montaña lanzara fuego. No la consideraban una amenaza para la ciudad. Encontramos una pintura en una de las casas de la ciudad, sepultada por la erupción del 79. Y algún arqueólogo piensa que el paisaje que hay detrás del famoso dios Baco podría representar la forma del volcán, pero parece que solo es una representación simbólica. Este fresco descubierto en una villa de Pompeya representa a Baco, el dios romano del vino. Detrás de él se alza el Vesubio. Su cumbre es un pico rocoso cubierto de vides. Pero el Vesubio resultaría ser un poderoso volcán con sed de destrucción. Año 79 después de Cristo. Los pompeyanos no sospechan nada, pero desde las profundidades de la montaña, el magma comienza su ascenso. Cuando se producen estas erupciones, la gente escucha algo así como un trueno, porque hay millones de metros cúbicos de material que están saliendo cada segundo por la boca del volcán. Es una gran cantidad de material y todo sube a la atmósfera. Lo que antes era una simple montaña, de pronto era un volcán aterrador. Cuando entró en erupción, el Vesubio sumió a los pompeyanos en un estado de pánico. Durante 19 horas, el volcán estuvo emitiendo gas y piroclastos que oscurecieron la atmósfera. Había una columna que medía unos 19 a 20 kilómetros, aunque más tarde llegó a los 32 kilómetros. Esa fue la altura que alcanzó la columna. Esa era la primera fase de la erupción. Una nube, con el material expulsado, comenzó a moverse hacia el sur, porque el viento soplaba en esa dirección. Las rocas y cenizas de la erupción del Vesubio enterraron los pueblos que había al sur del volcán: Herculano, Oplontis, Estavia, Nocera y la ciudad de Pompeya. En este lugar hubo una lluvia de piedra y lapilli. El lapilli cayó de la nube con material volcánico y se acumuló en toda esta zona. Lapilli, las pequeñas piedras porosas que expulsan los volcanes. Cuando el Vesubio despertó, una intensa lluvia de lapilli, rocas y cenizas cayó sobre Pompeya y sus habitantes. Los pompeyanos intentaban en vano escapar de su destino, corriendo hacia las puertas de la ciudad. Muchos murieron asfixiados por los vapores sulfurosos que acompañaban a las cenizas.
Hay incógnitas eternas que llevamos más de 100 años preguntándonos y que ahora se pueden resolver. Las respuestas están ahí fuera. Descubrirlas será toda una aventura. Cazadores de enigmas, los lunes, solo en Canal Historia. El Vesubio continuó derramando su ira, y en la ciudad de Pompeya, poco a poco, la vida se fue desvaneciendo. La ínsula Occidentalis también sería sepultada por este cataclismo. El dueño de la casa de la biblioteca tenía que desalojar su quinta y trató de ocultar rápidamente lo más preciado para él. Se han encontrado cuerpos en otras villas de la ínsula Occidentalis, pero no en la casa de la biblioteca todavía. Los arqueólogos esperan encontrar alguno en las estancias que no han sido excavadas. En las marismas salinas de los bajos de las villas, el agua se ha evaporado, reemplazada por el material volcánico. Enterrada bajo metros de ceniza y piedra pómez, la costa ha retrocedido casi 1 kilómetro. En las afueras de Pompeya, la Villa Regina da cuenta de lo que cayó del cielo. Desde la base hasta la parte superior, vemos una sucesión de capas formadas por diferentes materiales, pero en esencia son capas de lapilli como estas. Durante los 2 días de la erupción, se depositaron hasta 3 metros de lapilli en solo 19 horas. Teniendo en cuenta que cayeron unos 15 centímetros sobre las casas y 50 centímetros en el suelo o en la calzada cada hora. Habría 30 centímetros después de 2 horas, 60 centímetros después de 4 horas y así sucesivamente. Así fue como toda la ciudad quedó sepultada bajo decenas de centímetros de lapilli en solo unas pocas horas. 48 horas después de la erupción, Pompeya había quedado completamente enterrada. Una enorme capa de material negro, gris y blanco lo cubría todo. La ciudad había desaparecido por completo. Incluso mucho después de la erupción, Pompeya se había convertido en una especie de paisaje lunar, porque no quedaban plantas. Solo quedaban los restos de los edificios, sobresaliendo el lapilli y las cenizas. La acumulación de lapilli complica el trabajo de los arqueólogos. Pero las casas no solo se llenaron y cubrieron de ceniza. Sus cimientos también se resintieron por los terremotos que acompañaron a la erupción. Aquí en la casa de la biblioteca, cuanto más avanzan los arqueólogos en los pisos inferiores, mayor es el riesgo de derrumbe. De hecho, durante la erupción, estas habitaciones sufrieron un derrumbe parcial de las paredes, pilares y bóvedas. De momento, no podemos cavar dentro. Son estructuras muy delicadas porque han perdido muchos de los puntos de apoyo que las soportaban. Tenemos que crear otros nuevos, avanzando por etapas. Estabilizar, restaurar y luego excavar las salas. Vaciar estos nichos de todos sus escombros requiere un trabajo minucioso. Nos encanta saber cómo estaban distribuidas las habitaciones y cómo las decoraron. Pero lo principal es proteger las estructuras. Así que vamos poco a poco. El trabajo de excavación debilita la estructura de la casa. Así que se colocan puntales y vigas para que los arqueólogos sigan excavando. Esta zona ha sido parcialmente excavada.
Eso nos ha permitido quitar parte de la decoración. En las capas de roca hay varios elementos de la bóveda de la sala. Si logramos excavar esta habitación, pondremos las piezas del fresco en su lugar y lo reconstruiremos todo. Los fragmentos de los distintos frescos se recogen, clasifican y catalogan cuidadosamente, listos para su restauración. Para el equipo de restauradores, es un rompecabezas gigante. En cuanto a la última estancia, cuya pared trasera no tenía problemas de estabilidad, pudimos profundizar en la excavación. Hubo que retirar de 1,5 metros a 2 metros de escombro para llegar al suelo. Aquí se ve solo el techo de la habitación y su decoración. Estas decoraciones, que han permanecido enterradas durante siglos, son fascinantes cápsulas del tiempo. Son frescos romanos inspirados en la arquitectura de la antigua Grecia, como el de la biblioteca, que representa a Filóxeno de Citera, un ejemplo de la importancia de la cultura griega en Pompeya. El griego, la lengua griega, era en la antigua Roma lo que hoy es el inglés para nosotros, un idioma de comunicación internacional con una gran cultura clásica. La familia que vivía en la casa de la biblioteca, como el resto de la élite de la ciudad, hablaría griego y asistiría a espectáculos culturales en griego. En Pompeya, un descubrimiento reciente supuso la primera pista clara para historiadores y lingüistas. En 2021, en la necrópolis de Porta Sarno, un equipo descubrió una gran bóveda. Una placa de mármol con un epitafio reveló el nombre del difunto. La persona enterrada se llamaba Marcus Venerius Secundio. Después de estudiar la inscripción, los arqueólogos concluyeron que Marcus Venerius Secundio fue un esclavo liberado. También se enteran de que hacía espectáculos en la ciudad, tanto en latín como en griego. Fue una sorpresa para todos. Era la primera prueba de que había espectáculos en griego, ya fueran canciones en el teatro o música griega, en Pompeya. El exesclavo Marcus Venerius Secundio había logrado ascender en la escala social y hacerse rico. Con su nuevo estatus, le surgió la necesidad de compartir su éxito y organizaba espectáculos. Entonces la gente, sobre todo los políticos, tenían que ofrecerle algo a la comunidad o patrocinar eventos para contribuir a la sociedad. Podía ser con construcciones o organizando juegos de gladiadores. En otros casos, eran representaciones teatrales o actuaciones musicales. La idea de montar espectáculos para el público era muy común. En aquel entonces, el teatro era un lugar de encuentro donde la gente se divertía y se informaba. Los espectáculos ocupaban un lugar central en la vida pompeyana. Las actividades de ocio de las familias ricas eran en su mayoría actividades culturales, es decir, iban al teatro, al odeón o al anfiteatro. En el teatro veían tragedias, en el odeón cantos y poesía, y en el anfiteatro luchas de gladiadores. Esto indica que Pompeya era una ciudad muy rica, ya que tenía 3 espacios de entretenimiento. El público llenaba con entusiasmo los bancos para ver una actuación en el odeón, ingresando en un mundo fuertemente jerarquizado, donde se mostraba la rígida organización de Pompeya.
Las primeras filas, las más cercanas al escenario, estaban reservadas para los hombres destacados. Los miembros de la clase senatorial solían ocupar esas filas. Los demás estaban ordenados por profesión. La zona de los trabajadores textiles, la de los panaderos, la de los maestros. Arriba estaban los libertos, los esclavos y los metecos. En la parte superior las mujeres, porque las mujeres podían asistir, pero la ley de Augusto decía que las mujeres debían estar lejos del escenario porque su alma era frágil y podían desmayarse frente a los actores. Eso sería una vergüenza, así que tenían que sentarse lejos del escenario para no emocionarse mucho. En la ínsula Occidentalis, muchas decoraciones demuestran que el teatro era muy importante en la rica Pompeya. Los arqueólogos han encontrado un mosaico muy interesante en la casa de Maius Castricius. Magnífico. Realmente maravilloso. Este pequeño mosaico representa una máscara de teatro romano. El arte decorativo romano recogía estos temas, sobre todo en las villas residenciales que ocupaba la élite romana. Su posición central en el corazón de la villa revela algo más sobre los ricos propietarios de la casa. Probablemente fuera una afición importante para los dueños de esta casa. Tras explorar la sala de lectura de la casa de la biblioteca, los arqueólogos se centran ahora en la entrada a la villa. La casa tiene un atrium con una alberca bellamente decorada en el centro. En esta sala abierta al cielo, el dueño de la casa recibía a las visitas. En cierto modo, cuando una villa tenía una distribución como esta, el propietario exhibía de esa forma todo el lujo que podía alcanzar. Era una declaración de estatus, pero también era un sistema pensado para cubrir las necesidades diarias. La abertura del techo creaba un lucernario, y la piscina hundida llamada impluvium recogía el agua de lluvia. El exceso de agua se almacenaba en un tanque debajo de la alberca para abastecer a las demás habitaciones de la villa. Con una cámara endoscópica, los arqueólogos exploran bajo el atrio de la casa, buscando un tanque de ese tipo. Paolo, ven y mira lo que hay aquí debajo. Por la parte sur. Alessandro, ven y echa un vistazo. Hay algunos escombros, me estoy acercando. Es muy pequeño, no dejes que el vídeo te engañe. Con la cámara endoscópica, Martinelli está tratando de calcular el tamaño de estas cavidades. Queremos saber si había un tanque debajo del impluvium. Por razones de seguridad, debemos comprobar si el suelo es hueco, si la zona es estable o no. En esta parte de aquí hay dos agujeros. Con la cámara hemos visto una cavidad de 1 metro o metro y medio. Tal vez llegue a los 2 metros. Si es una cavidad artificial, no nos debemos preocupar, porque para eso la construyeron. Raffaele escanea pacientemente todos los agujeros y grietas para ver si este atrio tenía un tanque debajo de la alberca o si estas cavidades se crearon con los derrumbes que provocaron los terremotos. ¿Ves que es cuadrado? La forma de la cavidad es geométrica. Está claro que es obra de un arquitecto. Podría ser un conducto, una tubería o algo más. No es fruto de un derrumbe. Esta exploración nos permite confirmar
que hay una cavidad muy grande. Así que tenemos que tener cuidado. No debemos caminar encima, ya que podría derrumbarse. Es mejor estudiarla para entender lo que era realmente. No fue un derrumbe, es algo más. Pero lo averiguaremos excavando y según las reglas de arqueología, claro. Es casi seguro que el atrium de la casa de la biblioteca contaba con un tanque para almacenar o expulsar el exceso de agua de lluvia. Y con un ingenioso sistema de fontanería para abastecer de agua corriente a la villa. Los romanos en la época de Pompeya, poco antes de la erupción, ya dominaban perfectamente todo lo que tenía que ver con el agua. Los acueductos llevaban el agua de los manantiales, de las montañas y bosques a los pueblos, a las fuentes que había en las esquinas de las calles. Las casas no tenían agua corriente, pero había agua en las fuentes, y normalmente no había que caminar más de 50 metros para conseguirla, pero las villas tenían agua corriente gracias al atrium, que recogía el agua de lluvia en el impluvium y en los tanques de debajo. Esto les permitía tener agua para cocinar, y si eras muy rico podías tener tus propios baños termales, un lujo increíble. En los pisos inferiores siguen ocultas las termas de la casa de la biblioteca. Pero en esta casa contigua aún se ve el sistema de fontanería. Aquí también se utilizaba el impluvium para recoger el agua de lluvia. Estamos en la casa del brazalete de oro, una casa famosa que debe su nombre al hallazgo de un brazalete de oro macizo. Pesa 600 gramos y representa 2 cabezas de serpiente con ojos de esmeralda. Es un espectacular ejemplo de la delicada orfebrería romana. El brazalete fue hallado en 1974, junto con más de 200 piezas de oro y plata. Un hallazgo extraordinario que demuestra una vez más la enorme riqueza de los habitantes de la ínsula Occidentalis. Esta casa es admirable y tiene algunas estancias extremadamente interesantes. Voy a coger un foco para que lo veamos más claro. Esta residencia de 1000 metros cuadrados está construida en 3 niveles. Los frescos revelan el esplendor de este comedor antes de la erupción. Las paredes de las grandes casas pompeyanas estaban completamente pintadas y a menudo a todo color. El arte mural reflejaba la importancia de la casa. A través de los frescos sabemos cómo eran y cómo vestían. En ningún otro lugar se conserva tan bien la pintura romana. En el ala sur de esta planta se encuentran las áreas del servicio, mucho más sencillas, pero las cocinas contaban con agua corriente. Aquí tenemos algo maravilloso. Esta tubería de plomo suministraba agua a toda la casa. Bajaba al estanque del jardín de la casa del brazalete de oro. La tubería condujo a los arqueólogos al nivel del jardín. Allí encontraron un triclinio, un espacio al aire libre donde la familia y los invitados se relajaban y comían. Fuentes y cascadas proporcionaban el aire acondicionado. Estos mármoles son los originales. Tenemos que imaginarlos cubiertos con colchones y cobertores, donde los invitados se tumbaban para comer, arrullados por el sonido del agua. El agua procedente de las plantas superiores y del impluvium de la planta baja brotaba aquí como de un manantial. Los esclavos mantenían la comida fresca junto a estas fuentes. El agua luego fluía hacia la fuente, donde todavía podemos ver las boquillas por las que salía el agua. Hay fuentes como estas en los palacios renacentistas. Pero la cuestión es que estos sistemas hidráulicos, así de avanzados,
no se dieron hasta después de la época romana. Aunque está cerrada para los visitantes, la Casa del Brazalete de Oro es una de las villas más lujosas de Pompeya. Como todas las casas de la ínsula Occidentalis, es la casa de una familia rica. Solo las grandes fortunas podían adquirir una de estas casas y se construían con los mejores materiales que había en la época. En la casa de la biblioteca se da el mismo nivel de lujo. Al excavar la fachada, en los niveles inferiores, seguramente encontremos salas como esta. Un avanzado sistema hidráulico también abastecía los baños termales de la Casa del Brazalete de Oro. Un lugar relajante, agradable y privado donde bañarse. Un dato importante es que los romanos estaban obsesionados con la higiene personal. Iban a los baños todos los días y cada pueblo tenía baños públicos. En Pompeya había 3 o 4. Los baños eran muy baratos. La entrada costaba la mitad de un cuadrante. Es como si nosotros pagáramos unos céntimos para entrar en una casa de baños. Así que era un lugar donde se socializaba, donde los miembros de todas las clases sociales se reunían y hablaban. Se hacían nuevos amigos, negocios, tratos. Los romanos no habían descubierto el jabón, pero usaban espuma de salitre, ceniza de haya y aceite, además de un estrígil, una especie de raspador para exfoliarse. Se sabe que Pompeya era una ciudad muy rica porque muchas villas tenían sus propios baños privados. Los propietarios podían permitirse el lujo de hacerse su propio baño en casa. Eso no significa que no visitaran los baños públicos para socializar, pero a veces preferirían quedarse en casa o estar en un círculo pequeño. Y las casas de la ínsula Occidentalis tienen la particularidad de que la mayoría contaban con baños privados. Eso no es sorprendente, porque son casas muy grandes, ricamente decoradas, pero es maravilloso visitarlas y ver lo modernas y cómodas que eran, además de admirar las habilidades de los ingenieros romanos. En otra villa de la ínsula Occidentalis, los arqueólogos han desenterrado más baños destinados a uso privado que muestran su funcionamiento interno. Estamos en la zona termal de la casa de Maius Castricius. El calor venía del suelo. Bajo este extraordinario mosaico hay pequeñas columnas que soportaban ladrillos de terracota sobre los que descansaba el mosaico. De hecho, el calor provenía no solo del suelo, sino también de las paredes. Las paredes tienen cavidades formadas por unas tejas especiales llamadas tegula mamata. Parte del humo salía por estos gruesos agujeros de las paredes que también distribuían el calor. La fuente de ese calor estaba oculta bajo el suelo del baño. Estamos entrando en la zona de la caldera. Aquí seguramente habría 1 o 2 personas, los esclavos que trabajaban aquí. Estamos justo detrás de la zona termal y esta es la chimenea. En este lugar avivaban el fuego para que el combustible elegido, generalmente madera aromática, generara mucho calor, pero sin emitir humo. Auténticos pioneros, los constructores romanos demostraron una habilidad extraordinaria para conseguir que estos baños privados siguieran en buen estado a pesar de su uso. Pensemos que en el siglo XVIII el Palacio de Versalles, una de las maravillas del mundo, ni siquiera tenía baño. Tanques, fuentes y baños termales revelan cómo el agua estaba muy presente en la sociedad pompeyana. Todas las casas de la ínsula Occidentalis tenían agua corriente. ¿Cómo va el trabajo? Bien, vamos a descargar el camión y nos ponemos a trabajar. Las excavaciones avanzan en la casa de la biblioteca. El equipo ha invitado al director del parque arqueológico para enseñarle un hallazgo reciente.
En una pequeña habitación que acaban de limpiar, había una inscripción con carboncillo en la pared. Aquí dice loca, que significa lugar. Panem candidum, un tipo de pan suave. Quavinta, es decir, 50... ¿Entonces es una nota? Parece una orden para que hagan pan en cantidad, para alimentar a la cuadrilla. Eso podría ser. Es un pedazo de la vida cotidiana. Sí. Muy bien. Esta inscripción confirma su teoría. Estaban renovando la casa en el momento de la erupción. Había gente pintando, trabajando, y todo acabó ese catastrófico día. Esto es típico de Pompeya. La sensación de ver algo que estaba pasando hace unos minutos y en realidad pasó hace 2000 años. Todos los hallazgos arqueológicos son importantes. A su manera, este mensaje es otro testimonio de una erupción tan violenta y rápida que congeló en el tiempo a la ciudad de Pompeya y a sus habitantes.